Evangelio según Mateo capítulo 15, comenzando desde el primer versículo. Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahvé. Y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Yahvé de los ejércitos. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Nos estamos encontrando con un nuevo problema o un nuevo pecado en nuestra exposición y las palabras de Malaquías, tal como lo presentaba al pueblo de Israel en Jerusalén en su tiempo. Aun cuando son tres versículos dentro de un contexto más amplio, quiero detenerme aquí porque creo que se confirma en nuestra propia experiencia que el pecado que vamos a ver, o la manera de poder ver este pecado, es muy común también en nuestras propias circunstancias, en nuestra época, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Por una parte, creo que lo que aquí está tratando en estos versículos que hemos leído es una especie de envidia. La envidia que los creyentes, los cristianos, podemos llegar a tener del mundo, de las cosas, de la gente que ocurre en el mundo. Y que esta envidia que guardamos en nuestro corazón produce palabras violentas de una reacción, una actitud injusta para con Dios que puede llevarnos a ser arrogantes. Es decir, que el pecado de envidia nos lleva a un grado de pecado porque nos rebelamos o le echamos la culpa a Dios.
y por tanto nos muestra o nos hace ver que nuestro corazón está dividido, puesto que por una parte nosotros estamos diciendo que somos fieles a Dios, que creemos a Dios, que confiamos en Él, pero a la misma vez nos quejamos porque al mundo, a la gente del mundo no cristiana, parece irles mejor que a nosotros. Y aun cuando vosotros en esta hora podáis estar pensando que le ocurre a otros, creo que en realidad, en un grado o en otro, todos nosotros podemos caer en esa situación y tenemos que afrontar esa posible realidad en nuestro propio corazón. Así que vamos a ver qué es lo que nos está mostrando este contexto, hacer un análisis de lo que aquí se nos está mostrando, que es importante. En primer lugar, lo que nos sorprende de estas palabras es que están dirigidas en primer lugar al pueblo de Dios. Es normal la envidia. Es normal que la gente sea envidiosa. Si algo se ha dicho muchas veces, incluso de nuestro propio país, aquí en España, que es que la envidia es un pecado nacional, se dice. Es muy fácil tener envidia, que si a uno el trabajo le va mejor que al mío, que si le han mirado mejor los méritos que a mí, que si la actitud que ellos tienen no es mejor que la mía, pero a ellos le dan y a mí no me dan, etcétera, etcétera. Y es un pecado, la envidia, que alcanza a jóvenes y mayores, a hombres y a mujeres. El problema no solamente es ya ser un pecado la envidia, desear lo que el otro tiene, sino que esto se dé en el pueblo de Dios. Aquí el que está diciendo, negamos que el Señor nos esté bendiciendo a nosotros, porque parece ser que la gente del mundo, esos malvados de la calle, están teniendo mejores cosas y mejor vida que nosotros, la está pronunciando un creyente. Alguien que es del pueblo de Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos la palabra de Dios si a nosotros nos va mal y tenemos dificultades? Y en cambio estos que no guardan la palabra de Dios, que son blasfemos o paganos, etcétera, les va mejor. ¿No pensáis que esto ya es grave de por sí? Que pueda darse en el corazón del hombre esta actitud de despreciar la obra y la palabra de Dios pensando que al mundo le va mejor y que no tiene ningún sentido hacer lo que hacemos? En verdad, en muchas ocasiones se está tratando en las Escrituras el pecado de la lengua. Y no solamente la lengua cuando blasfemamos o aquel tipo de chismorreo, cotilleo que también se condena en las Escrituras, sino cuántas veces la actitud de nuestro corazón trae palabras de adversión, de rechazo, de crítica a Dios. Dios, no estás haciendo las cosas bien. A ellos que no te sirven le va mejor que a nosotros que nos servimos. No eres justo. Algo, un pecado que también vimos en otra ocasión. Lo segundo que podemos hacer o ver de este análisis es que este hablar en contra de Dios o en contra de la justicia o de la gracia de Dios no solamente es hablarlo en público. Creo pensar que en ningún momento ninguno de los levitas o escribas o expositores de la ley en su tiempo se levantarían en el púlpito de Jerusalén diciendo Dios es injusto porque bendice a las paganas naciones a nuestro alrededor. No, seguramente ninguno de ellos estaba proclamando ningún tipo de injusticia de parte de Dios en los púlpitos. Pero ¿cuántos de ellos
en sus conversaciones diarias con sus vecinos y compañeros, estarían diciendo, amigo, hermano, ¿vale la pena todo esto? ¿Cuántas veces nuestra ironía o nuestra actitud en medio de nosotros produce este desánimo? Vamos a tener que seguir adelante si vemos que no hay fruto o respuesta a nuestra actitud. Claro que ninguno de vosotros habrá levantado su voz en público, delante de una multitud de gente, para negar algo acerca de Dios. Pero vuestra actitud y vuestras palabras con respecto a la gente a vuestro alrededor, posiblemente sí que haya algo de esto, como miraremos más adelante. Pero hablar de Dios también, o en contra de Dios, puede estar en tu propio corazón. Que tu mente esté diciendo algo y tu corazón esté diciendo otro. Sí, ya sé que la palabra de Dios y la ley de Moisés nos está diciendo que el Señor va a traer justicia y misericordia para aquellos que... Pero yo no lo veo. Tenemos una actitud de ironía dentro de nuestro propio corazón. Sí, me dicen que tengo que ser un buen judío, pero yo no veo que haya ningún tipo de respuesta después que yo me esfuerzo tanto. Sí, es verdad que este hombre en la puerta del templo o en el lugar de reunión me está hablando de que yo tengo que seguir, pero yo en mi corazón me estoy dando cuenta de que no vale la pena ser un buen judío. Así que esta gente, puesto que Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno, podía ver que en su actitud y comportamiento y también en su propio corazón se había levantado esta envidia que les había llevado a rechazar o a criticar la palabra de Dios y que por tanto su corazón estaba tanto en las cosas de Dios como en las cosas del mundo. Y en tercer lugar, en este análisis, el gran problema no es únicamente que uno pueda pronunciar estas palabras, sino que esas palabras, esa actitud, ese relajar la fe o ese perder la fe puede llegar a gobernar el corazón de cada uno de nosotros, como de ellos. No solamente es que uno pueda decir estas cosas, sino que pueda hacer que su corazón gobierne a la persona de cada uno. La Escritura les dice al pueblo de Israel, es la que te tiene que gobernar. He aquí la ley, he aquí la palabra de Dios, léela, conócela, aplícala, medita en ella todos los días de tu vida. Eso era la estructura para el pueblo de Israel, ponerse bajo la palabra. Pero de alguna manera, todo lo que estaba a su alrededor estaba produciendo en ellos una actitud de decir, no se aplica, no lo veo, no estoy de acuerdo en cómo Dios está actuando y por tanto esa actitud conllevaba al final gobernar su vida, es decir, que sus actos, su comportamiento externo estaba guiado por ese desprecio o esa crítica para las cosas de Dios. El pueblo de Israel no solamente se estaba alejando de una manera general de dejar de aplicar la palabra de Dios, sino que estaba tomando una actitud en contra de la palabra de Dios. Por tanto, tenemos nosotros que hacer un análisis serio de aquello que se estaba mostrando o estaba mostrando Malaquías al pueblo de Israel y que no lo podemos aplicar a nosotros mismos. Esta es la primera parte del problema. Lo primero que podemos ver es que estamos poniendo, o podemos estar poniendo, nuestro interés en el bienestar del mundo. Dejadme que os diga, la palabra de Dios, por ejemplo, Jeremías, en una carta que escribe al pueblo de Israel antes de ir al exilio, preparándoles porque van a ir a tierra pagana, exiliados, Jeremías le dice, tienes que buscar el bien de las ciudades. Allá donde mores, aun cuando no sea la tierra de Israel, tienes que buscar el bien de la gente. Y Pablo, escribiendo a los romanos, le dice, ora y pide por las autoridades para que nos vaya bien y haya justicia. La lección que nosotros tenemos como creyentes es que deseemos que al mundo le vaya bien, que prospere, que sus negocios funcionen, que las leyes sean justas,
que haya bienestar a nuestro alrededor y por tanto que nuestros vecinos y la gente, aun cuando no sea creyente, sea feliz en sus matrimonios y que sea feliz en sus negocios y que pueda prosperar de todo aquello que ellos están buscando. Y en ninguna manera nosotros tener envidia de lo que ellos tienen. No envidiéis sus riquezas, aun cuando sean riquezas injustas. No envidiéis su placer, aun cuando el placer sea producto de su propio pecado. Buscamos que nuestra sociedad esté bien. Fijaros lo que está diciendo aquí. El pueblo de Israel se está fijando en los que están a su alrededor y están diciendo cómo es que ellos, siendo como son paganos o inadecuados para la ley de Moisés, incluso que puedan ser ateos, están prosperando en la sociedad y haciéndose ricos. Salmo 73, que también lo tenemos en las Escrituras. ¿Y cuántas veces tú, como creyente, que estás diciendo soy creyente y quiero servir al Señor, pero esa gente que no es creyente les está yendo bien, les está yendo incluso mejor? Y entonces estamos mostrando más interés en lo que ellos tienen que en nuestra propia relación con el Señor. La segunda parte de este problema no es darte cuenta o despreciar los bienes espirituales de los bienes materiales. Uno ha pensado, en primer lugar, he venido al Señor para buscar los bienes espirituales, es decir, la salvación de mi alma, el perdón de pecados, o he venido al Señor y me he hecho cristiano para que me vayan bien los negocios. Cuando nosotros estamos poniendo nuestro principal interés en las cosas de a nuestro alrededor, de nuestros negocios, de nuestras casas, del trabajo, de nuestros capitales, del bienestar, qué feliz es la gente, bien se lo pasa bebiendo y comiendo y disfrutando de esta sociedad. ¿Acaso hemos perdido la perspectiva? No puede ser que nosotros estemos dándole más importancia a los bienes materiales que a los bienes espirituales. Puede ser, en nuestras propias circunstancias, que Dios nos haya bendecido con algo inmenso y sin medida, que es la salvación de nuestras almas sin haberlo merecido, y poder tener una riqueza inmensa en su presencia por toda la eternidad, aun cuando en nuestra sociedad tengamos que perder todo a nuestro alrededor. Tu prioridad y por tanto tu fortaleza para tu gozo no está en lo que tienes comparado con lo que tiene el mundo, sino en lo que tienes que el mundo no tiene. Es decir, aquello que te va a dar la eternidad y el gozo sin medida, no solamente aquí por la paz y la esperanza, sino sobre todo allí en el cielo. Ellos habían venido del exilio, el pueblo de Israel, y en aquel tiempo, 100 años antes, o el tiempo que fuera antes, habían visto lo que es la miseria de estar lejos de la tierra de Israel y de no tener el templo de adoración, de haber perdido las bendiciones. Y Dios les bendice y les hace volver a su tierra y levantar los muros y tener el templo. Y cuando tienen todas aquellas bendiciones, aún así están pensando, pero el mundo a nuestro alrededor tiene más bendiciones, si cabe, que nosotros. Ciego, abre los ojos. Aun cuando tu despensa no esté tan llena como la que tiene tu vecino, y tu vida no esté tan tranquila o sin problemas como la que parece tener tu vecino, ¿acaso has olvidado que el Señor te ha tomado de la mano y que no te deja? Y que ha puesto delante de ti grandes bendiciones que nadie podrá quitarte. Es un problema y por tanto es un pecado el que nosotros estemos dando más prioridad y más importancia a las cosas materiales, un buen trabajo, una buena salud, una buena casa y tantas otras cosas, que tener sana mi alma y tener perdón de pecados y haber quitado la condenación que caía sobre mí.
¿No pensáis que estas cosas son muchas más importantes? La tercera parte de nuestro problema es haber puesto nuestro interés y nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en las cosas materiales en lugar de las cosas espirituales. Nos dice en el Evangelio de Juan que trabajemos, es decir, tengamos responsabilidad y esfuerzo en la riqueza que no se destruye y no nos afanemos en la riqueza que al final se va a quedar aquí. El pueblo de Israel se levantaría cada día pensando, tengo que mejorar mi tierra, tengo que hacer aumentar mi ganado, tengo que mi casa sea más esplendorosa y más grande. ¿Acaso no debería de haber en el corazón del creyente del Antiguo Testamento y en tu corazón, en esta mañana, que tu principal esfuerzo cada día no sean esas cosas materiales, sino buscar beneficio para tu propia alma y tu relación con el Señor? Cuando te levantas por la mañana, tu trabajo es, quiero tener más como tiene el mundo, quiero ser más como el mundo es. O te levantas cada día en tu vida pensando, quiero estar en buena relación con el Señor, quiero mejorar mi confianza en el Señor, quiero esforzarme más en las cosas espirituales. Es un problema y es un pecado el que nosotros nos esforcemos más cada día en las cosas que han de quedar aquí que en las cosas que podremos tener en el cielo. Leer otra vez la historia que nos cuenta el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, del rico y de Lázaro, y que cuando cada uno estaba en su lugar, le dice al rico, lo que tú querías y lo que tú buscabas ya lo tuviste. Ahora le toca a Lázaro. ¿No piensas a lo mejor que aun tú siendo creyente, el Señor te está dando lo que realmente quiere tu corazón? Y que esa inquietud y ese desasosiego sean por las cosas materiales, pero que un día te encontrarás desnudo delante del Señor. En cuarto lugar, es la preocupación constante por las cosas de aquí, en lugar de por las cosas de allí. No dediques tanto tiempo a lo que te vas a tener que dejar en este mundo, sino la herencia que puedes llevar contigo allá donde vas a ir. Es tu trabajo y tu responsabilidad, como hemos dicho, que cada día aumentes tu tesoro. Tienes que aumentar tu cuenta. Tienes que esforzarte en ser más rico. Pero tu riqueza, tu cuenta, tu tesoro es en los cielos y es espiritual. Claro que no se está diciendo en las Escrituras, eres creyente, échate a dormir. Lo que nos dice la Escritura es que te esfuerces y trabajes cada día, pero para ser más rico en las cosas del Señor y no las cosas del mundo. No te preocupes tanto por lo que está avanzando el mundo en su riqueza externa, porque no se la puede llevar. Lo que tú tienes que hacer es esforzarte en esa riqueza que vas a tener contigo en el cielo. Si hay de alguna manera que hablar de nuestra preocupación o de nuestro afán, tiene que ser el afán de enriquecer la relación con el Señor y tus buenas obras delante de Dios y delante de los hombres. Que no te preocupe, porque preocuparte demasiado en las cosas de aquí y trabajar por una cuenta bancaria o por añadir una nueva habitación a tu casa o por tener un trabajo o más vacaciones o para que tu césped sea más verde que la del vecino, estás perdiendo un tiempo y estás ofendiendo al Señor. Déjame que te diga, en quinto lugar, con respecto a esta primera parte del problema, que cuando estás poniendo tus ojos en las cosas del mundo y en lo que la gente está a tu alrededor, lo que realmente estás expresando
es que te gozas más en las cosas materiales que en las cosas espirituales, y que te gozas más en las cosas que en el dador de esas cosas. Tenemos que luchar nosotros, porque estas palabras son dichas y estas quejas las manifiesta el pueblo de Israel. Tenemos que luchar no tanto en pensar en lo que tenemos, sino ante quién estamos. Mirad, es muy importante para el creyente en esta vida que estamos viviendo hoy, con tanta lucha y tanto conflicto material y espiritual, que las cosas no son las más importantes, sean las que sean, sino el dador que da las cosas. No te conformes con que Dios te dé cosas. Salud. Claro que Dios puede dar salud, que nos puede dar estabilidad, que nos puede dar ánimo. Claro que sí que el Señor puede darnos estas cosas, pero ¿no será mejor luchar y esforzarnos por gozar en aquel que las produce y en aquel que las da? No te apegues tanto a tus juguetes y apégate más al Señor. Goza de Él en lugar de gozar con los objetos. No hay mejor compañía que Dios mismo, mejor compañía que incluso tu camión de plástico o tu cocinita para jugar en el suelo. Los seres humanos, y desgraciadamente ocurre también con los creyentes, dedicamos demasiado tiempo a jugar con las cosas pasajeras y perecederas de este mundo y perdemos la gran oportunidad de gozar con el mismo Creador. Por mucho que te guste dormir con tu teddy en la cama, por mucho que sientas el calor de tu regalo y tu juguete en tu regazo, ¿no crees que es mejor cosa que gozar de los brazos del Señor y sentirte cerca de Él? Lo que está aquí manifestando y va a mostrar el Señor es que esa parte del problema les está llevando a gozar en cosas y están ignorando y marginando a Dios mismo. Como diciendo, no me interesas tú, Dios que me lo da, sino me interesa esto que pones en mis manos. Pero sigamos una segunda parte del problema. Lo que está resultando de este pecado, de esta actitud que está mostrándose en el pueblo de Israel y por tanto también puede darse en la iglesia cristiana en nuestro propio tiempo, es que quizá estamos dejando de servir a Dios de la manera que tuviéramos que hacerlo. Y quizá lo que estamos haciendo es servir a Dios por los beneficios. Señor, te voy a servir, te voy a honrar si me haces más rico. Me estáis diciendo, no, yo no le pido nunca al Señor que me haga más rico. No engañes tu corazón, ni dejes que tu corazón te engañe a ti. ¿Cuántas veces nosotros estamos sirviendo a Dios para que el Señor nos bendiga? Para que me dé más paz, para que tenga más sosiego, para que tenga menos problemas, para que todo se solucione a mi alrededor. Por tanto, si estás pensando que sirves a Dios para que las cosas te vayan bien, cuando las cosas no te van bien, te quejas al Señor. Si tú estás diciendo, Señor, te sirvo para que yo no tenga este tipo de problemas, pero si resulta que tengo estos problemas, te preguntas, ¿para qué le sirvo? Porque a veces el cristiano también se equivoca y piensa que nuestra vida cristiana es devolverle al Señor o ganarlo con un salario. Claro, el que trabaja por un salario puede venir y demandar la paga de su salario. Tú puedes pensar de que has trabajado y por tanto el Señor te tiene que pagar con unos beneficios, pero has entendido equivocadamente el Evangelio. Nosotros no vivimos la vida cristiana como un servicio, como un pago para recibir. Y este es un problema grave que tú puedas tener. Si estás sirviendo al Señor por unos beneficios X, cuando no los tengas te quejarás al Señor pensando que es justo de tu parte exigir y demandar de Dios que te bendiga, cuando en la Escritura en ningún lugar se dice que el Señor tenga el deber de bendecirte.
En segundo lugar, lo que nos está llevando este asunto es que quizá empiezas a afligirte, a sentirte triste, una especie de agonía interna, porque el resultado de los beneficios no es de lo que tú esperabas. Dice que aquellas personas se estaban quejando, estaba su corazón afligido porque no podían alcanzar aquello que esperaban que iban a alcanzar. Y esto es pecar, y esto es un pecado. Cuando tú piensas que no te conformas con librarte de algunos placeres de las cosas del mundo. ¿Por qué la gente disfruta? ¿Por qué la gente está tan obsesionada con el sexo? ¿O con el dinero? ¿O con las vacaciones? ¿Acaso es esto lo que nosotros debemos de buscar? ¿Te aflige lo que otros hacen o cómo disfrutan? ¿Acaso no tendríamos que cambiar nosotros una perspectiva diferente? ¿No puede ser que tú estés viviendo y estés haciendo las cosas de una manera aparente? Y que quizá tú puedas venir delante del Señor de una manera aparente y engañosa. ¿Cuántas veces habéis escuchado al niño que se le ha pillado en una travesura y que no ha encontrado el niño otra cosa que pedir perdón, pero está diciendo perdón de una manera falsa, pensando que va enseguida a solucionarse el problema? Perdón. No hay ningún sentido, no hay ningún corazón. ¿Cómo se aflige tu corazón ante los placeres que el Señor condena? ¿Cómo es tu actitud cuando encuentras placer en lo que Dios no encuentra placer? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo respondes? ¿Hay una indiferencia o realmente tu corazón se aflige por lo que el mundo está perdiendo de las cosas espirituales o que tú estás perdiendo por tu actitud? En lugar de afligiros porque no tenéis riquezas como tiene el resto del mundo, afligiros porque no tenéis las riquezas espirituales que deberíais de tener ya. Lo que tiene que haber aflicción y tristeza en nuestro corazón no es porque seamos menos ricos o más pobres de las cosas del mundo y que no tengamos la oportunidad de tener los placeres que el resto del mundo tiene, sino afligiros y entristeceros, porque el Señor extiende sus manos de bendición para darte paz y gozo interno para ti, esperanza en las cosas eternas y te las estás perdiendo. Que estás tan obsesionado con las cosas de aquí que no te das cuenta de la inmensa riqueza que el Señor te ofrece para toda la eternidad. Y este pecado nos lleva, en tercer lugar, a acusar a Dios de desequilibrio o de injusticia, o en todo caso de indiferencia. A los impíos les va mejor. ¿Por qué Dios hace que los impíos, que no creen en Él, o que le rechazan, o que se burlan, o que se llenan de idolatría, y que hacen del placer, del hedonismo su Dios, o del dinero hacen su Dios? ¿Por qué ellos les va bien y a nosotros aquí, con los callos en las manos, con el esfuerzo, con el agotamiento, con la tristeza, etcétera, etcétera? ¿Acaso no estarás acusando a Dios de no hacer las cosas bien? ¿Estás tentando a Dios para que te haga a ti las mismas cosas que les deja hacer al mundo? Ten cuidado. No sea que tu propia actitud de desgana o de queja sean palabras contra Dios. Por supuesto que estamos pidiéndole constantemente a Dios que nos vayan las cosas bien y que solucione nuestros problemas de salud. Pero eso es en segundo lugar. Cuanto más cerca estés del Señor, más confianza tengas en Él, más gozo busques en Él, menos peso e importancia tendrán las demás cosas, porque al final ellas quedarán aquí. ¿Qué es lo que planteamos? ¿Qué es lo que plantea la Escritura como respuesta a este doble problema y a esta extensión del pecado? Tenemos envidia de la gente y esto nos lleva a quejarnos en contra de Dios. Tenemos más satisfacción en las cosas pasajeras en lugar de tener satisfacción en las cosas espirituales. Tenemos más o damos más importancia a las cosas del cuerpo y de la mente que darle la importancia al alma que es eterna. ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra actitud? Veremos más cosas más adelante.
pero déjame que te diga unas cuantas de ellas. Deberías, a partir de ya, poner tus ojos en Dios en primer lugar y dejarte guiar por Él. Tienes que confiar en Él y confiar en Él de manera plena. Mira que no sabes lo que va a venir mañana. ¿Perderás todo lo que tienes? ¿Ganarás todo lo que te falta? No lo sabes. Pero hay una cosa cierta en las Escrituras, que Dios lo sabe. Y no solamente es que Él sabe qué será mañana de tu riqueza y de tu pobreza, sino que sabes ciertamente que mañana Él seguirá a tu lado. Tú puedes haber puesto toda tu confianza en tu equipaje, es decir, que tienes toda la riqueza metida en tu maleta. ¿Y acaso no puedes pensar que puedas extraviar tu maleta y quedarte sin nada en absoluto? Todo lo que tienes y todo lo que eres, en las riquezas materiales, siempre están en el peligro de desaparecer. Pero acuérdate de una cosa, nunca perderás la relación con el Señor. Si el Señor está a tu lado, todas las cosas serán ganancias. No tienes que confiar en primer lugar en las cosas que Dios te regala hoy y mañana, sino confía en aquel que te puede regalar nuevas cosas o te puede quitar si pones demasiada confianza en esas cosas. Es mejor. Y eso tenemos que mentalizarnos porque es lo que la Escritura defiende de principio a fin. Es mejor tenerle a Él que tener al mundo entero en nuestras manos. Que es mejor que sea Él el que nos sostiene y que nos guíe y que no nos sostenga cualquier otra cosa de este mundo. Deberías de poner más tus ojos, tu fe en el Señor. Segunda cosa que es importante y esencial. Tienes que ver el mundo que te rodea con la perspectiva del futuro, de la eternidad, de lo que el Señor tiene preparado. Acordaros de lo que dice el salmista en el Salmo 73. Yo veía las riquezas de los hombres injustos y de su impiedad, y sufría porque veía toda esa riqueza que yo no tenía, hasta que vi el fin de ellos. Tú tienes que pensar no solamente en lo que están viendo tus ojos hoy, sino lo que la Escritura dice que será mañana. Que quizá ellos tienen todo lo que buscan y todo lo que anhelan aquí y que después se quedarán con las manos vacías. Tú tienes que buscar aquello que es eterno, que tiene que ver con la eternidad y no descansar en las cosas de aquí. Constantemente nos lo está diciendo las Escrituras. No amontones los tesoros que al final no te puedes llevar, necio. De todo lo que tú has trabajado y preparado y todos esos graneros llenos de grano, ¿a quién se lo vas a dejar si no lo puedes llevar contigo? Pon tus ojos, tu confianza en el Señor y piensa que mañana las cosas serán diferentes. Tú no estás trabajando, no debes de trabajar, no debes de esforzarte por las riquezas de aquí, por las cosas de aquí. Esfuérzate y trabaja todo el tiempo por las riquezas de allí. Descansa, en tercer lugar, en las promesas del Señor. La Escritura está llena de promesas, no solamente de bendiciones para aquí, sino de promesas para mañana, para allá. Cuando uno se ha hecho cristiano, no dice la Escritura que tú como cristiano ya has recibido todas las cosas. Nosotros no somos como el hijo pródigo que decimos, porque somos tus hijos, ahora me lo das todo. No, el Señor en su bendición y en su misericordia nos ha hecho promesas, nos ha dicho, ahora tendrás paz, pero después habrá más paz. Ahora tendrás gozo, pero después tendrás más gozo. No hay nadie que no me haya seguido a mí, dice el Señor Jesucristo, que tenga ahora bendiciones y que tenga más bendiciones después. Como heredero de la gracia y de la obra del Señor Jesucristo, tú no has recibido ya todas las cosas. Tú no eres lo que ahora eres y no tienes todo lo que un día tendrás.
Lo que nos dice las Escrituras y que tendría que entender el pueblo de Israel y toda la Iglesia es que la abundancia que tú vas a tener no la vas a disfrutar ahora, sino que la disfrutarás en un futuro. Ten paciencia, confía en lo que el Señor ha dicho que un día tendrás y que estás seguro. Solamente tienes una identificación, solamente tienes una confirmación, es un pacto que ha hecho Dios. Los que son míos heredarán grandes cosas. Confía en ello, todavía no lo tienes, pero el Señor ha prometido que lo vas a heredar. Ellos, la gente del mundo, ya tienen todo lo que pueden esperar y después de todo eso no quedará nada. Por tanto, confía en las promesas. No pierdas de vista todas las bendiciones que ya tienes y todo el sosiego y la paz en nuestro corazón. Ya tenemos paz con Dios y podemos tener paz en nosotros mismos, pero la inmensidad de la riqueza está allí en la eternidad. Lo que tú como creyente disfrutas es solamente la punta del iceberg, que se asoma por encima del mar. Pero si crees lo que dicen las Escrituras, debajo de esa línea del mar hay una inmensidad de riqueza que te está esperando. ¿Por qué vas a tener envidia de la pobreza insignificante de los ricos de este mundo? Cuarto, si tienes que tener envidia, si realmente tienes que tener envidia de algo o de alguien, que sea de la envidia, de la fe y de la comunión que otros creyentes tienen. Si en algo tienes que desear, que desees más intimidad con el Señor como otros creyentes. Mira las Escrituras, lee la historia, descubre los grandes hombres y mujeres de fe que han vivido antes con nosotros, que a pesar de no tener nada, sentían tenerlo todo con el Señor. Busca con todo tu afán tener la misma fe que podía tener Pablo, la misma humildad que podía tener Moisés, el mismo sosiego y humildad que podía tener Job. Aprende e imita e busca a aquellos que tenían relación con el Señor. Ser más fieles y más temerosos del Señor. Claro que sí que tenemos que tener celo, que tenemos que buscar más, pero si tienes que buscar más, es aprender de aquellos que ya tuvieron la relación con el Señor. Tu ejemplo, tu lugar para imitar, no es ese político corrupto, no es ese jugador de pelota que le dan millones, no es aquel que busca placer en el sexo y que tanto disfruta, no son las cosas materiales que la gente tiene a nuestro alrededor. Tu deseo, tu anhelo es ser más como el Señor Jesucristo. Tu gran anhelo tiene que ser como aquellos hombres de fe de las Escrituras, aquellos ejemplos de misioneros o de mártires en la fe, o de Esteban, que aun cuando lo único que estaba recibiendo era pedradas de sus verdugos, pudo ver el cielo abierto. No quieras ser como los verdugos, busca ser como Esteban. Pero déjame que termine con algo más. No olvides que tú tienes el mayor regalo y que tienes el mayor don que puede tener cualquier hombre o mujer de nuestro tiempo. Nos dice la Escritura que Dios quiso desprenderse y dar su mayor regalo a hombres y mujeres como tú y como yo. No esperes que el mayor regalo que pudo dar Dios a los hombres es más sabiduría, como a Salomón, o más riqueza, como la que podía tener Job. No estés buscando el tener una fuerte salud, o que Dios te pueda regalar con el más grande de las casas, como tenía Salomón. No, nos dice la Escritura que Dios amó de tal forma que quiso dar a su Hijo Jesucristo. El mundo está ciego, no lo puede ver, y por tanto no lo puede disfrutar. Pero tú lo tienes si eres cristiano. No tendrás las riquezas del vecino, no tendrás los placeres de los que salen en televisión, no tengas envidia de ellos. No ignores
el más grande de los regalos que tú tienes, ya seguro contigo y que nada ni nadie te podrá quitar. Y es que el Señor Jesucristo vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. En Cristo tienes el perdón de los pecados. En Cristo tienes la salvación y vida eterna. Todos los demás, esos lujos que ves a tu alrededor, son pobreza, son miseria, porque no pueden traer ningún beneficio al alma, ni su fortaleza, ni su poderío, ni su dinero puede comprar la salvación del pecador. Lo único que lo puede hacer es Cristo Jesús en la cruz. Y si tú pones tus ojos en Cristo, ten por cierto que serás heredero de la mayor fortuna que puedas imaginar, y es ser parte del reino de los cielos con el Señor Jesucristo. Búscalo con todo tu corazón. No tengas envidia de aquellos que te rodean. Busca aumentar fe, gozo y comunión con el Señor en tu vida, porque en Él, en Cristo Jesús, lo tienes todo.